Hasta ayer estuvimos estudiando las ecuaciones de una recta, viendo fundamentalmente lo que son los puntos más importantes que tenemos, o los parámetros más importantes que tiene una recta, o los elementos más importantes que tiene, como son la pendiente, el corte con el eje X, el corte con el eje Y, el ángulo de inclinación, que lo obtenemos a partir de la tangente del ángulo alfa igual a la pendiente de la recta que aprendimos a calcular. Y vimos también, empezamos a ver cómo graficar una recta a partir de su ecuación. Entonces hoy vamos a continuar trabajando un poquito con eso. Van a trabajar más ustedes que nosotros. Vamos a ir planteando algunas ecuaciones de las rectas y ustedes nos van a ir indicando de qué manera la podríamos ir graficando, qué elementos de esa recta reconocen ustedes a partir de la ecuación. Entonces lo primero que le vamos a plantear es una ecuación de la recta planteada en forma explícita. Explícita, recuerden que es cuando Y se encuentra despejada a un lado de la igualdad y todo lo demás, todo lo que contiene X, todo lo que son números independientes se encuentran del otro lado del signo igual. La forma general, habíamos dicho en el día de ayer, si recuerdan, es esta que está expresada aquí a la izquierda, Y igual mx más b, en donde m se llamaba pendiente y a b le damos el nombre de ordenada al origen. Entonces, si a nosotros se nos plantea una recta expresada en la forma explícita, y igual 3 medio x menos 3, lo primero que tenemos que hacer es identificar estos elementos, la pendiente y la ordenada al origen. ¿Nos pueden decir por el chat cuál es la pendiente, cuál es la ordenada al origen? También lo pueden hacer con el micrófono, pero me gustaría más en el chat para que los compañeros que van escuchando no se dejen influir por la respuesta de ustedes. Sergio, la mayoría está diciendo pendiente 3 medios y menos 3 ordenada. Sí, pero vi por ahí alguien que escribió menos 3i. Ah, bien. En el Sí, chat. van escribiendo tan rápido que... Exactamente, exactamente. Cuidado con esto. Menos 3 y... Ah, Andrés. ¿Querrás decir, Andrés, que cortan la I en el número menos 3? Capaz que quiso decir eso. Sí, sí, es posible. Simplemente dejarlo en claro para que no se cometan después este tipo de errores. Cuando hablamos de pendiente, estamos hablando de un número real, positivo, negativo, cero. Cuando hablamos de ordenada al origen, también hablamos de un número real, positivo, negativo, cero. No intervienen las variables. Entonces... Ahí se dio cuenta, lo puso bien. Bien. Cuando entonces nosotros decimos cuál es la pendiente, como ustedes bien pusieron en el chat, 3 medio, la ordenada al origen, menos 3. Una vez que tenemos identificados estos elementos, estamos en condiciones de realizar la gráfica de esta recta. En primer lugar, identificamos la ordenada al origen, que vale menos 3. Esto nos indica que la recta va a cortar al eje de la Y en el punto menos 3. Y este punto ya pertenece a la recta. A partir de acá tenemos que usar la otra información que tenemos, la pendiente de la recta, que es igual a 3 medios. Quiere decir que a partir de ese punto vamos a tener que trazar en el sentido positivo de ambos ejes 3 según el eje Y, 2 según el eje X. Acuérdense que la pendiente, y lo voy a escribir simplemente para que ustedes lo puedan recordar, esta pendiente nosotros la definimos como el cociente incremental delta I sobre delta X. Por eso, a partir del punto donde identificamos la ordenada al origen, donde la recta corta el eje de la Y, nos movemos 2 unidades hacia la derecha, un delta X positivo de 2 unidades. Llegamos a este puntito que está acá, que yo ahora lo voy a dibujar también en rojo, pero más chiquito, y desde ahí nos movemos 3 unidades hacia arriba porque delta I también es positivo. Al ser positiva la pendiente, recuerden que tanto delta X como delta Y son los dos positivos. Y cuando nos movemos según el eje Y, llegamos hasta el punto en donde que tenemos sobre el eje X, justo coincidiendo sobre el eje X, 3 unidades, llegamos a este puntito.
el punto donde x es igual a 2. En este caso, justo obtenemos el punto por el cual la recta corta el eje de las x. Y entonces, por este segundo punto que estoy marcando ahora, por este segundo punto, vamos a trazar nuestra recta y obtenemos así esa línea recta en verde, que es la gráfica de la ecuación de nuestra recta. De la recta 3 medio x menos 3. Mirándola, podemos revisar que es una recta que tiene pendiente positiva. Está bien, porque forma un ángulo. Voy a dibujar un ángulo con el eje de las x, tiene un ángulo de inclinación alfa menor que 90 grados, lo cual es correcto, coincide con una pendiente positiva, y corta al eje de la y en el valor menos 3, este valor que estábamos señalando acá. Fíjense que cuando la tengo en forma explícita, identificando los dos elementos que son la pendiente y la ordenada al origen, puedo graficar sin ningún tipo de problemas la recta. ¿Se comprende hasta ahí lo que hicimos? Sí. Bueno, ahora ustedes van a trabajar en algo parecido, porque yo voy a poner otra ecuación de otra recta y ustedes van a realizar la gráfica. Mientras vos escribís, le contesto a Lucas que puso en el chat cuál es el signo matemático de la ordenada del origen. El símbolo, nosotros en nuestros apuntes la llamamos B larga. Era M, con la M la pendiente y B la ordenada del origen. Está muy bien. La mayoría de los libros de texto utiliza la forma que nosotros escribimos, I igual mx más b. Hay otros libros o incluso páginas de internet en la cual van a ver escrito así, ax más b, en donde A Claro. vendría a ser la pendiente. Independientemente de las letras que tengan, el número que está multiplicando a x es la pendiente y el número que está solito con su signo es la ordenada al origen, cuando la recta está expresada en forma explícita. Después hay un diálogo lindo entre Leonel y Giovanna, porque Leonel decía que esto rompía con lo que dijo ayer una compañera, que cuando los signos eran iguales la recta es negativa. Entiendo que lo que querés decir que no es negativa, sino que es decreciente, ¿cierto, Leonel? Pero entonces ahí Giovanna aclara que no, que eso de los signos se refería a la forma segmentaria solamente. Así es. Sí, está perfecto. Ya que estamos con esto, voy a volver un poquito para atrás, voy a volver a la diapositiva anterior, Buenísimo, Leonel, bárbaro. porque está la aclaración que hicieron recién y está bueno. Antes de pasar al siguiente, entonces, les voy a hacer un par de preguntas. Pueden identificar acá, en esta gráfica, cuáles son los cortes con el eje X y con el eje Y. O sea, cortes con los ejes. Está muy simple, porque está marcado en el dibujo incluso, en donde el corte con el eje X que llamamos A, cuánto vale, y el corte con el eje Y que llamamos B, cuánto vale. Ahí vi que Alexander sí, se escribió, perfecto, bien. A igual 2, B igual menos 3, que corresponden a la abscisa del punto azul, porque tiene sus componentes, que ayer hablábamos de esto, si lo escribo como par ordenado, es 2 para X, 0 para Y, y el otro punto, el corte con el eje Y, es 0 en X, menos 3 en Y. Y ahí tenemos entonces los valores de A y B. Si tengo los cortes con el eje, yo entonces estoy en condiciones de escribir la ecuación en forma segmentaria de la recta. La ecuación en forma segmentaria, que es Y igual X sobre A, o sea, X sobre 2, perdón, hice algo mal, que lo voy a corregir, X sobre 2 más Y sobre B, que es menos 3, igual a 1. Esta ecuación de la recta es tan válida como la que teníamos inicialmente, que estaba dada en forma explícita. Esta es la ecuación segmentaria y representa la misma recta. Noten ustedes, por la discusión que se había dado ayer y que hoy volvió a aparecer,
que el valor de A es positivo, y el valor de B es negativo. Y cuando ocurre esto, como bien decía Giovanna ayer, cuando uno de los dos, o cuando ambos son de signos contrarios, la recta tiene pendiente positiva. Hay una formulita, que yo se las voy a mencionar simplemente, que nos permite calcular la pendiente de una recta rápidamente cuando está expresada en forma segmentaria, es decir, cuando conozco los cortes con el eje X y con el eje Y, cuya expresión es menos B sobre A. Si yo tengo la recta escrita en forma segmentaria, la ecuación de la recta, puedo calcular la pendiente a través de esta expresión, menos B sobre A. Entonces, fíjense que si yo lo calculo de esta manera, M va a ser igual a menos B, que es menos 3, sobre 2, que vale A. Este menos que está delante del paréntesis menos 3 hace que se transforme en un 3 positivo y nuestra pendiente efectivamente es 3 medio. Esa relación, que sale también de despejar, como vamos a ver después, de una ecuación de la recta expresada en cualquier otra forma para llevarla a la segmentaria haciendo pasajes de término, también es la que me permite ver lo que decía Giovanna, porque si yo me concentro en esta fracción, B sobre A, sabiendo que después hay un signo menos delante, entonces está correcto lo que decía Giovanna, porque si A y B tienen los dos el mismo signo, ambos positivos o ambos negativos, esta fracción que está encerrada en verde nos va a dar un signo positivo, pero hay un signo menos delante. Entonces, por eso decía Giovanna ayer, que cuando A y B son los dos del mismo signo, la pendiente es negativa. En cambio, si A y B fueran de signos contrarios, uno positivo y otro negativo, no importa cuál es el positivo o cuál es el negativo, al dividirlos, lo que está encerrado en verde nos va a dar negativo. Pero como tenemos un signo menos delante, se transforma, como en este caso que vimos recién, en un valor positivo. Por eso está bien también decir que cuando los cortes con el eje X y con el eje Y son de distintos signos, no importa cuál sea el positivo y cuál el negativo, la pendiente de la recta es positiva. Acá hay una consulta de Florencia, que pregunta si A o B puede ser A igual menos 3 y B igual 2. Lo voy a escribir por aquí arriba. Sí, justo estaba contestando, excepto quise poner. A igual menos 3, B igual 2. Indudablemente esto, Está preguntando en general, ¿no es cierto, Sergio? Florencia, si no decirlo en general, o sea, en general puede ser cualquier número, ¿a eso te referías la pregunta? ¿O para este ejercicio? No, yo quería preguntar si puede ser A, porque dijeron que A era 2 y B era menos 3, si puede ser al revés. En este ejercicio, la en esta ecuación que ubicación. está planteada acá, ¿no es cierto? Claro, claro, Bueno, sí, en eso. fíjate que si A fuera menos 3, yo estaría cortando al eje en este punto, el menos 3, al eje X. ¿Está? Y con B yo estaría cortándolo en 2. No llegaría prácticamente a dibujarlo porque no me dan los espacios, pero vamos a suponer que está muy acá arriba. Cuando trazo mi recta, te darás cuenta, Florencia, de que esa recta no es la misma que la anterior. ¿Está? Está bien. Queda totalmente desplazada, tiene otra pendiente. Entonces, es importante saber claro, es importante saber que el corte con el eje X está dado por el número que está dividiendo a X. Y el corte con el eje Y, el número con el que está dividido Y. Siempre y cuando acá haya un signo más y después esté igualado a 1. O sea que estemos realmente en la forma segmentaria de la ecuación de la recta. Bien. Gracias. No sé si había, no, por favor. Después no sé si había otra pregunta más. Si no, pasamos a la próxima recta, que era, si me dictan la ecuación como para que piensen un poquito, así no se lo muestro, el que la había copiado, era I igual 2/5 o 5 medios X. Menos 2/5 de X Ahí está. más 1. Gracias. Lo voy a escribir acá para no anticipar nada. Menos 2/5 X más 1.
Esto también está expresada de la misma forma que la que vimos recién, es decir, de la forma explícita. Entonces, acá tenemos que identificar cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen. Eso es el dato que sale de analizar o de mirar la ecuación de la recta cuando está dada en forma explícita. Siempre tenemos información de la pendiente y de la ordenada al origen. ¿Cuánto vale la pendiente? Menos 2/5. Menos 2/5, muy bien. El número con su signo que está multiplicando a x. ¿Y cuánto vale la ordenada al origen? Más 1. Perfecto. Le voy a poner el signo más, simplemente para que lo vean, que lo tengan presente. Chicos, y antes de dibujar, Sí, ¿qué dale. saben de la recta? Antes de dibujarla, antes de que Sergio la dibuje, ¿qué pueden decir de esa recta? ¿Es negativa? Decreciente. Bien. La recta, claro, las rectas no son positivas ni negativas. Lo que son positivas o negativas es la pendiente de la recta. Entonces, como es negativa, decimos que esta recta es una recta decreciente. Con pendiente negativa, por supuesto. Bueno, ahora Bien, sí. Bien. Ahora sí pasamos a ver nuestra recta, ¿no? Con la información que teníamos, que la vamos a poder graficar. Marcamos la ordenada al origen, que pasa por 1. Ustedes recién me dijeron que b era igual a más 1. Y a partir de ahí me tengo que concentrar en poder graficar la pendiente de la recta, que como bien dijeron, es menos 2/5. Este valor es m. ¿Cómo hago entonces? Pueden escribirlo en el chat, pueden decirlo en el micrófono. Una cosa que les vamos a pedir, Como 5 chicos, lugares 5 por a X y bajo 2. y bajo 2. o sea, cuando dicen que van 5 por X, siempre en el sentido positivo de X. ¿Está? A X Sí, lo en el ponemos sentido siempre en el positivo. sentido positivo. Entonces, marcamos 5 en la dirección, en el sentido positivo de X, horizontal, y hacia la derecha. Y después tenemos que movernos, como la pendiente es negativa, 2 unidades hacia abajo en el eje Y. Que es lo que les voy a marcar ahora, aquí. Y llegamos a este puntito. Fíjense que si en este caso hasta podemos determinar las coordenadas del último punto que tenemos acá. De este punto que les voy a dibujar. Por aquí. Las coordenadas de este punto. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Es decir, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y para ese punto? X vale 5 Bien. Y menos 1. Bien, 5 y menos 1. Entonces vamos a hacer un 5 más lindo. 5 y menos 1. Muy bien. 5 y menos 1. Lo podemos determinar perfectamente porque a partir de acá nos movimos 5 unidades hacia la derecha y luego al bajar 2 pasamos de 1 de Y a menos 1 de Y. Y ahí tenemos los dos puntos a través de los cuales podemos trazar nuestra recta, que efectivamente, como ya lo anticiparon ustedes y muy bien, tiene pendiente positiva. Eso está muy bien. Negativa, Sergio. Perdón, pendiente negativa, que es decreciente, dijimos. Lo tengo escrito aquí arriba, fíjense que la pendiente es menos 2/5. Ahora, no está toda la información acá, porque acuérdense que además de la pendiente, era importante determinar los cortes con los ejes. Obviamente que al tener la ordenada al origen, porque la recta viene dada, la ecuación de la recta en la forma explícita, ya tenemos el corte con el eje Y. Pero tenemos que determinar ahora cuál es el punto donde la recta corta al eje X. Este es el punto de corte con X. Cuando ocurre esto, uno está tentado a decir cuál es el valor, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería el corte? 2,5. La mayoría, sí, 2,5 están diciendo. Uno está tentado a decir que este valor es X igual 2,5. Pero ¿saben qué? Muchas veces la gráfica nos engaña y entonces lo que tenemos que hacer es verificar que esto sea realmente así.
Entonces ahora vamos a poner otro de esos papelitos que le decía Karina que son importantes tener en el resumen, que es cómo hallamos el corte con el eje X de una recta. Porque indudablemente, si tenemos esta expresión, el corte con el eje Y es fácil porque viene dado directamente por el valor de la ordenada al origen. Ahora, ¿cómo hacemos el corte con el eje Y? Con el eje X, perdón. Y acá hay una cosa que es un concepto teórico importante. Cuando la recta está cortando al eje X, cuando estamos en este lugar, ¿cuánto vale Y? Cuando estamos en el punto de corte. Exactamente. 0. Si ustedes recorren la recta, van a observar que para cualquier otro punto, Y toma un valor distinto de 0. Yo me estoy desplazando por la recta y ven que toma siempre valores distintos de 0. Y no se encuentra sobre el eje X otro punto más que el del corte con X. Entonces, cuando nosotros queremos hallar un corte con el eje X, lo que tenemos que plantearnos inmediatamente es que Y tiene que valer 0. Esa es la condición para que la recta corte al eje X. Y vale 0. De la misma forma, si yo no tuviera la ecuación en la forma explícita y tuviera que hallar el corte con el eje Y, cuando voy a hablar del corte con el eje Y, lo voy a escribir por acá como otra posibilidad, porque se puede plantear esto, corte con el eje Y, lo que tenemos que plantearnos es que X tiene que ser igual a 0. Porque cuando yo estoy en el eje Y, X toma valor 0, pero si me voy hacia la izquierda o hacia la derecha, ya X toma otro valor. Esas dos condiciones son importantísimas de saber. Cuando estoy hablando del corte con el eje X, se anula Y. Cuando tengo que hallar el corte con el eje Y, se anula X. Antes de seguir avanzando, fíjense qué sencillo que es, si no hubiese conocido lo de la ordenada al origen, qué sencillo que era hallar este corte con el eje Y. Porque yo lo que tenía que hacer era esta condición, la tengo que reemplazar en la función original, o sea, en la ecuación original, y igual menos 2/5x más 1. Ese valor x igual 0 lo tengo que meter en esta expresión que tenemos acá. Y fíjense que cuando lo introducimos ahí, nos queda y igual menos 2/5 por 0 más 1. Este 0 que está apareciendo acá es porque estoy haciendo que x valga 0 para hallar el corte con el eje Y. Y se dan cuenta cuánto da esto, ¿no? Porque si hacemos menos 2/5 por 0, se nos anula. Y 1. nos queda, exactamente, nos queda Y igual 1. Información que ya teníamos, pero que es bueno saber que el corte con el eje Y se obtiene haciendo x igual a 0. Porque esto va a pasar para la recta y va a pasar para cualquier otra curva que nosotros vamos a analizar mucho más adelante en Matemática 1. De la Sergio, sí. Y hay una aclaración, porque en el chat una de las chicas dijo que acá el corte con X coincidía con la mitad de la hipotenusa. O sea, guarda con lo visual, porque como dijo el profe hace un ratito, el ojo nos puede confundir. Háganlo numéricamente, lo que nosotros llamamos en matemática analíticamente, ¿sí? Hagan esas dos cuentas, por eso al resumen, que vayan estos tips, corte con el eje Y, pongo la X con 0, y para sacar el corte con X, a la Y le doy el valor 0, ¿sí? Siempre numéricamente, que el ojo no se engaña a veces. En este caso va a dar 2,5, sí, tienen razón. Acá el ojo nos ayudó y coincide con lo numérico. Pero imagínense que hubiera dado 2,6. Ahora les ponemos un ejemplo después de esto para que no lo Acá puedan determinar. acertaron, sí. Eso se llama en matemática hablando casero el teorema del emboque, ¿vieron? le acertaron. Pero no siempre pasa eso. Miren si hubiera sido periódico el número, ¿no? Es imposible de determinar a veces. Ahora vamos a poner un ejemplo, Karina, si te parece. Dale. Vamos con el corte con el eje X entonces. Planteamos que Y vale 0. ¿Dónde planteo que Y vale 0? De vuelta, a esta condición para hacer el corte con el eje X, la tengo que aplicar
en la ecuación de la recta. Es decir que a la ecuación de la recta lo que voy a hacer es reemplazar y por 0, para que me quede de esta manera. 0, fíjense que lo puse en rojo incluso porque es el reemplazo que estamos haciendo, igual a todo lo que teníamos del otro lado del signo igual. Y yo lo que necesito a partir de esta expresión es despejar x. Anímense a despejar x y anímense a encontrar el valor, porque es importante que puedan hacer este despeje. Esto es lo que nosotros llamamos una ecuación de una sola incógnita, en donde hay que despejar la incógnita que es x. A ver si lo pueden hacer ustedes y efectivamente me dicen cuánto les da. Y después me indican los pasos. Habíamos quedado entonces en que para poder resolver esta ecuación, es decir, encontrar el valor de x para que efectivamente toda esta cuenta que está a la derecha se haga 0, el primer paso que ustedes propusieron que es correcto es este 1 que está sumando en el segundo miembro, pasarlo al primer miembro restando. Y llegamos a esta expresión, menos 1 igual menos 2/5 de x. Ahora bien, algunos de sus compañeros dijeron que, como nuestro objetivo es despejar esta x, lo que teníamos que hacer es pasar el menos 2/5 que está multiplicando como fracción, lo iban a pasar dividiendo al primer miembro. Yo lo voy a escribir como ustedes me lo hicieron, después lo voy a hacer de otra manera. Entonces, tengo menos 1 en el primer miembro, voy a pasar dividiendo el menos 2/5. Esta es la forma más complicada, pero le dijeron ustedes. Y esto nos queda igual a x. Ahí tenemos x despejado. Pero resulta que acá tenemos que resolver esta división en la cual tenemos un problema en el denominador porque tenemos una fracción en el denominador. ¿Qué pasa cuando divido por una fracción? ¿Cómo resuelvo esta operación? ¿Se acuerdan? Puedo multiplicar por la misma Eso se fracción invierte. invertida. Muy La calculadora bien. lo hace por vos. Se invierte, queda menos Sí, la 5 medios. calculadora, a ver, la calculadora la hacen por ustedes, pero si ustedes están trabajando delante nuestro en un examen, nosotros les vamos a preguntar cómo es que se hace esto y ahí no existe la calculadora, ahí tienen que saber cómo hacerlo. Está bueno saber que con la calculadora lo puedo resolver, ¿no? Pero el problema que tengo es este 2/5 que está acá en el denominador. Entonces, como bien dijeron algunos de sus compañeros, lo que voy a hacer es, en vez de tener una división de menos 1 sobre menos 2/5, lo voy a transformar en un producto, en el cual, como bien dijeron todos, invierto la fracción y la pongo multiplicando. Menos 5 medios. Esto es igual a x. De ahí, fíjense que ya estoy a un pasito porque ahora sí multiplicamos menos 1 por menos 5 medios y nos queda efectivamente que 5 medios es igual a x. Y entonces ustedes, los que inicialmente adivinaron o estimaron cuál era el punto de corte, van a encontrarse con que efectivamente estaba bien lo que dijeron porque habían expresado que x valía 2,5, o sea, 5 medios es el resultado correcto. Esa es una forma de haber visto cómo despejar x. La otra, que es un poquito más rápida, hubiese sido decir, bueno, la verdad que acá tengo un 2/5 que está multiplicando a x. Y alguno puede pensar, solamente paso el 2/5, dejo el signo menos acá de este lado, del lado de la x, y me preocupo en este 2/5. Como el 2 está multiplicando, va a pasar al otro miembro dividiendo. Y como el 5 está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Fíjense que de esta manera nosotros estamos salteándonos este paso donde poníamos la fracción dividiendo y obtenemos directamente esta otra expresión. Obvio que ese cálculo no nos va a dar exactamente lo mismo porque vamos a tener que menos 5 medios es igual a menos x. Pero como los dos tienen signos negativos, podemos pensar en que cambiamos el signo a toda la igualdad, entonces el menos 5 medios se nos transforma en más,
y el menos x se nos transforma en más y obtenemos exactamente el mismo resultado. Si alguien, los que habían pensado directamente que ese 2/5 que estaba multiplicando a x pasaba al primer miembro multiplicado por 5, como multiplicando, digamos, por 5 medios, eso era correcto, estaba bien, y simplemente lo que me había pedido Karina era un paso más para que aquellos que no lo habían interpretado de esa manera lo pudieran entender. Siempre les va a pasar esta complicación inicial con fracciones que dividen, ¿no? Que es lo que complica un poquito. Sí, ¿quién Una hablaba? consulta. Sí, Melissa Benítez. Sí, Melissa. Cuando, por ejemplo, ahí, en lugar de usar el 2/5, negativo 2/5, ¿se puede sustituir por 0,4 negativo usando el decimal? Sí, por supuesto. Lo que pasa Porque ahí es que, llega lo mismo. a ver, en este caso vas a llegar a lo mismo porque fíjate que estamos trabajando con un solo decimal y el resultado está en un solo decimal y demás. Y acá hacemos una distinción nosotros. Cuando nosotros trabajamos en matemática, y esto fíjense que no está aplicado a ningún problema, porque no está relacionado con un problema de física o con un problema de química, trabajamos con resultados exactos, preferentemente, que son justamente fracciones. Porque si hubiese sido 2/3 en lugar de 2/5, 2/3 no es un resultado exacto, y yo no hubiese podido escribir que 2/3 es igual a 0,66, sino aproximadamente 0,66, porque es un número periódico. Periódico puro. Claro, entonces en matemática nosotros preferimos trabajar con números exactos. Ahora, si esto es una aplicación que tenemos que resolver algún cálculo en física, en química, en biología, donde sea, ahí sí vamos a poder trabajar con aproximaciones y entra en juego otra cosa que es la precisión de los resultados que tenemos. Que eso también en cada una de las asignaturas les van a hablar acerca del error con el que podemos hacer estimaciones, si tenemos que trabajar con 2 cifras decimales, con una cifra decimal, eso lo van a ver en cada una de las aplicaciones. Cuando nosotros apliquemos a un problema, vamos a trabajar sí con decimales. Pero insisto, en este caso, lo que vos estás diciendo, Melissa, es totalmente válido, porque 2/5 es 0,4, es un número decimal con un solo decimal, exacto hasta ahí, y después al hacer las cuentas también te va a dar un número decimal que es 2,5, que era el valor que nosotros habíamos encontrado. Claro. Eso está muy bien. Una pregunta, Sergio. Sí, Karina. Una pregunta a los chicos. Recuadrá ahí con la herramienta de Zoom, donde tenés la nubecita, o sea, esa ecuación, -1 igual a -2/5 x. Pongan el ojo ahí, chicos. A los que no contestaron y no participaron, ¿ustedes realmente captaron el pasaje de términos? Ahí lo que está recuadrado en verde, porque les cuento algo. Pónganse de nuestro lado ahora, hagan de cuenta que son los profes. ¿Qué hubiera podido pasar con algún alumno distraído? Y le digo que lo vemos a esos errores matemáticos. Al despejar esa X. Que lo hayan pasado sumando al 2/5. Claro, que lo hayan pasado sumando. Y lo vemos, lo vemos habitualmente. Los que no participaron en el chat, ¿entienden por qué no puedo pasar sumando ese 2/5? ¿Se entiende? Porque si no nos dicen ahora, chicos, esto es como una escalera, ¿vieron? De 10 escalones este tema. Vamos por el escalón 1. No podemos pasar al 2 si el 1 no está sabido. Entonces, sin ningún tipo de vergüenza, si alguno pensó que eso pasaba sumando, nos dice y nos pregunta por qué no pasa sumando. Si total, ahí está, pareciera que está restando, ¿no es cierto? Entonces, ese -2/5, entre el -2/5 y la X hay un símbolo de por eso se pasa dividiendo. Otra cosa hubiera sido si hubiéramos tenido la cuenta -2/5 más X. Es otra cosa distinta. ¿Queda claro? A ver, por favor, porque en serio, a veces nosotros vamos muy rápido o pensamos que está sabido. Hay gente acá que se recibió hace mucho tiempo, otros que se recibieron el año pasado pero no tuvieron clase prácticamente. O sea, esas cosas las tenemos en cuenta. Bueno, bárbaro, entonces. Estamos bien, Sergio. Para otro tipo de preguntas, Sergio, lo que podemos hacer es empezar a... Vos compartís pantalla y yo voy preguntando aleatoriamente, entonces bueno, no contestan siempre los mismos. Acá nos está diciendo Laura
que si es dividiendo o multiplicando, el signo no cambia. Dice entonces, si es dividiendo o multiplicando, el signo no cambia. Ah, bien, Laura, eso es importante. Cambia la operación. Nosotros a veces, los profes, cometemos errores cuando nos expresamos. Decimos, cuando pasamos cambia el signo. En realidad cambia la operación. De multiplicación cambia a división. Cuando hacemos los pasajes vocales. De multiplicación cambia a división. De suma cambia a resta. Cambia la operación. Ustedes lo que tienen que preguntarse es, por ejemplo, en este caso, quieren despejar X. Bien. Dicen, ¿qué le está haciendo el menos 2/5 a la X? Y el menos 2/5 lo está multiplicando. Bueno, ¿cuál es la operación inversa a la multiplicación? La división. Por eso, este menos 2/5 que está multiplicando, cuando pasa al otro miembro, pasa dividiendo. Esas son las cuestiones que tienen que tener en cuenta. Si el menos 2/5 hubiese estado sumando a la X, ahí en ese caso el menos 2/5 hubiese pasado restando al otro miembro. Y ahí sí cambiaba el signo. Pero sumando, Sergio, porque teníamos menos 2/5. Sí, sí, Si bueno, Ajá. restando, cambiando el signo, es lo que Ajá. les dije. A ver, vamos a seguir con esto, o sea que en los próximos ejercicios lo van a poder ver. Yo lo único que les voy a pedir, chicos, es que, por favor, los que tengan, todos entran con micrófono silenciado porque está puesto así por defecto. Los que lo tengan activado, desactívenlo y lo activan solo en el momento de hablar, para evitar que por ahí haya interrupciones en la clase sin que ustedes quieran, porque entendemos también que no están solos, que están acompañados, y bueno, a veces pueden escucharse ruidos de fondo, no hay inconveniente, pero tratemos de minimizar. Sergio, por ejemplo, fíjate la pregunta de Laura, por eso nos interesa, está bien Laura, por eso nos interesa, estamos preguntando esto. Acá no estamos haciendo evaluación de ustedes, ¿me entienden? Estamos recién entrando en tema, chicos, no es una evaluación. Entonces, por eso queremos que aunque parezcan preguntas obvias y de primaria, como estás diciendo vos, las hagan, porque si no, no hay manera de avanzar, ¿sí? Y los demás alumnos, los que van más avanzados, nos tendrán paciencia. Pero estas primeras clases van a ser así, ¿vieron? Se dio vuelta porque así es la operación cuando dividías en primaria. En realidad, la división de fracciones es una multiplicación donde la primera queda igual, la primera fracción queda igual, y se multiplica por la segunda invertida, así lo diríamos más académicamente, ¿no? ¿Queda claro, Exacto. Laura? ¿Lo podés volver a explicar, que me perdió más o menos? Sí, corazón. Entonces ahí, jefe, ayúdame con las cuentas. Vamos a borrar un poquito la pantalla. Vamos a limpiar la pantalla. Y vamos a hacer dos cuentas de fracciones de división. Y la mostramos paso a paso. Dale, por favor. Por ejemplo, que vos tengas la cuenta menos 5 dividido. El dividido puede estar con el símbolo de dividido o con la raya de fracción, como hizo Sergio hace un ratito. 2/3. Puede estar escrita así o puede estar escrita con fracción. Lucas dijo hace un rato que la calculadora... Una cosa importante, sí. ¿Dónde está el igual? Sí, sí. Cuando lo escribimos con fracciones. El igual siempre se anota, ajá, bien, bien, chicos. Menos 5 sobre 2/3 tiene que ser donde estamos separando los dos números que nos dijo Karina. Menos 5 dividido 2/3. Lo que hubiese estado mal era escribirlo así, miren. Menos 5 sobre 2/3 y poner el igual acá. Claro. Porque en este caso la cuenta hubiese sido otra, hubiese sido menos 5 medios dividido 3. Y eso no es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer menos 5 dividido 2/3. De cualesquiera de las dos maneras, ¿no? Como están acá. Bien, y ahí retomo un poquito lo que dijo Lucas hace un rato, que le digo ni a Lucas, o sea, él dice, la calculadora lo hace por vos. A ver, ni porque, a ver, en un sentido tenés razón, esta cuenta te la haría la calculadora. Es más, algunas calculadoras la pinta del resultado te la pone como número mixto, o sea que ahí habría que saber, o sea, la persona sabe más que la calcu. Entonces, nosotros le pedimos a ustedes que aunque sepan usar la calcu, sepan lo que están haciendo. Acuérdense la clase de ayer, si vos le pedís a la calcu menos 5 dividido 0, la calcu se queda callada, te dice error.
Nosotros sabemos más que la cálculo. En este caso, menos 5 dividido 2/3. Ponemos así. El primer número, o la primera fracción, en este caso menos 5, queda como está. Y multiplicamos por la segunda fracción invertida, 3/2. Con el signo que tenga. En este caso, 2/3 era positiva, 3/2 positiva. Y ahí se multiplica derecho, chicos. Lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo. Derecho, menos 5 por 3 es menos 15. Y abajo te queda el 2, porque abajo del 5 habría un 1 oculto, ¿no? Menos 15/2. A ver, Laura, y los que tenían dudas, ¿ese ejemplo se entendió? Vamos a otro después. Sí, Bien. por eso decía más o menos que me hacía acordar cuando hacíamos ecuaciones con esa propiedad. Bien, una más y terminamos. A ver, jefe, menos 1/2 dividido menos 3/4. Laura, una aclaración activa el antes de micrófono. avanzar. Perdón, una Ajá. aclaración antes de avanzar. En el Sí. primer ejercicio, este que estoy marcando acá, menos 5 dividido 2/3, no era necesario poner el paréntesis. Lo podía claro. poner sin paréntesis, igual no había ningún problema. Podía poner acá sin paréntesis, no había ningún problema. El tema es que en este otro caso no puedo hacer lo mismo, porque si yo no pongo el paréntesis se chocan dos signos. Nos quedaría menos 1 dividido menos 3/4, y no puede existir ese choque de signos acá, ¿no? Ahí, bueno, claro. a ver si yo le saco este paréntesis, nos va a quedar menos 1 dividido menos 3/4, lo cual está mal. Entonces, no, cuando tenemos un choque de signos, debemos poner un paréntesis entre ellos para después poder resolver. Ahora sí, Karina. Bien. Laura, ¿te animás a dictarle a Sergio lo que tiene que escribir? Dale. ¿Sí? Dale. Bueno, sería menos 1/2. Sí. Multiplicando a 4/3. Negativo. Tibio. No, dijo 4/3 negativo. Ah, si dijo negativo, está bien. Acertaste. Bárbaro. ¿Y cuál es el resultado? Laura? Ahí bueno, se simplifica el 2 con el 4. Sí. Ah, bueno. Y te quedaría 2/3 positivo, porque está multiplicando dos signos negativos. Muy bien. Bien ahí. Bárbaro. Muy bien. Queda 2/3 positivo porque el primer término factor del producto es negativo y el segundo también es negativo, y menos por menos es más, efectivamente. Bueno, creo que estamos bien hasta ahí, ¿no? Sí, Sergio, ahora sí. Bien. Vamos. Simplemente quiero agregar otra cosita más, que es cómo está resuelto en la diapositiva que nosotros teníamos previsto, porque ustedes eligieron pasar el 1 que estaba sumando restando al primer miembro, y yo elegí pasar el 2/5 que está restando, lo pasé al primer miembro sumando. Pero yo le elijo esto por una cuestión más simple. De esta manera estoy eliminando los signos negativos, entonces me queda mucho más sencillo de trabajar. El resultado, obviamente, que es exactamente el mismo, porque uno puede encarar la resolución de la ecuación pasando un término o el otro, no hay ningún problema. Ahora, fíjense que 2/5 está multiplicando a x, entonces cuando yo lo paso al otro miembro, me queda 1 por 5/2. Efectivamente, el resultado de 5/2, efectivamente, es 2,5, que es el corte que todos habíamos anunciado de esta recta con el eje de las x. Bien. Pasemos a la siguiente, entonces. A ver si ahora vamos a tener una recta expresada en forma segmentaria. Y para expresarla para que esté expresada en forma segmentaria, recuerden que tiene que ser x dividido un número, más y dividido otro número, y todo eso tiene que estar igualado a 1. En la forma segmentaria, yo tengo que identificar otras cosas, no lo mismo que en la forma general, que ahí identificamos pendiente y ordenada al origen. En la forma segmentaria yo tengo que identificar los cortes con el eje X y con el eje Y. Entonces supongamos que nuestra ecuación en forma segmentaria es esta. X sobre 2 más Y sobre menos 3 igual a 1. ¿Cuál es el corte con X y cuál es el corte con Y?
Y díganlo bien, por favor. 2 es el corte con X y con Y es -3. Muy bien. El corte con X es 2, positivo. El corte con Y es 3, negativo. Fíjense que yo ya teniendo los cortes con el eje X y con el eje Y, voy a poder trazar la gráfica sin ningún tipo de problema, porque tengo 2 puntos. Y por esos 2 puntos pasa la recta que yo estoy buscando. ¿Qué es lo que me faltaría conocer de esta recta ahora que conozco los ejes X y el corte con X y el corte con Y? ¿Qué me faltaría conocer? ¿La pendiente? Claro, exactamente. Me faltaría conocer la pendiente. Y bueno, ¿y cómo hago para calcular la pendiente? Menos -3 dividido 2. Una forma, acuérdense, este 2 positivo es el valor de A y este 3 negativo es el valor de B. Habíamos dicho que una forma era hacer menos B sobre A, ¿no? O sea que podemos hacer menos, muy bien, menos 3 sobre 2 y efectivamente esto da por resultado 3 medios. Esa es una forma de hacerlo. Si alguien todavía no lo entiende y dice, bueno, pero yo la verdad que tengo mis dudas con esto, ¿no lo puedo buscar de otra manera, pensar de otra manera? Y la respuesta es sí, porque yo pienso, salgo de -3, me estoy moviendo 2 unidades hacia la derecha, o sea, según X, y después tengo que subir 3 unidades hacia la izquierda, o sea, más 3 según Y. Esto es delta X. Y este valor es delta Y. Y la pendiente es efectivamente delta Y sobre delta X. O sea, todavía lo puedo pensar así si no me acuerdo de cuál es la relación entre A y B para hallar la pendiente de una recta. Siempre se puede calcular así y no hay ningún inconveniente. Y para verificar que está bien que la pendiente haya sido positiva, pienso que el ángulo que yo estoy formando entre el eje X positivo y la recta es un ángulo menor de 90 grados. Por lo tanto, la pendiente es positiva y está muy bien. ¿Se comprende acá? ¿Preguntas? No hay preguntas. Yo voy a plantear otra ecuación segmentaria antes de avanzar. Disculpe, profesor, dale, una pregunta. Sí. Dice menos -3 medios. ¿Puede ser solo menos 3 medios sin el signo menos de adelante? Eso es lo que... No, porque la expresión que nosotros teníamos es m igual menos b sobre a. Pónganla en la hoja de fórmulas, chicos, esas formulitas. Menos b sobre a. El paréntesis aparece de nuevo porque hay un choque de signos. Ah, porque hay un choque de signos. Exactamente. Mirá, es lo mismo que hubiésemos puesto así, ¿no? Menos y b sobre a entre paréntesis. O sea, hacemos el cálculo, b sobre a y le cambiamos el signo. ¿Está? Ah, bien. Gracias. Bueno, un pedido que vamos a hacer que nos olvidamos con Karina hoy, lo conversamos ya hace un par de días y nos olvidamos de decirle. Traten mínimamente de cuando ustedes hablan, como hizo Florencia recién, tener la cámara activada, si es posible, porque entonces a nosotros nos viene muy bien conocerlos. Cuando estamos acá en la virtualidad, es muy difícil llegar a conocerlos a ustedes. A veces algunos tienen una foto subida. Bueno, por lo menos tenemos una idea de cómo es la cara de ustedes, que no son un número para nosotros, ni un nombre y un apellido, son un rostro, ¿está? Son un estudiante con nombre, apellido, con cara. Y está bueno que los vayamos conociendo. Algunos tienen un dibujo, entonces obviamente que no podemos saber cómo son ustedes, quiénes hablan y demás. Entonces está bueno, si pueden, porque también sabemos que no todos pueden y a veces las condiciones en su casa no están dadas para mostrar la imagen de lo que tienen de fondo o no les gusta, porque también estamos ahí entrando en la intimidad o la privacidad de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, a la medida que puedan estaría bueno que nos muestren la cámara encendida, y si no pueden, por lo menos pongan una foto suya en vez de poner un dibujo cualquiera en la pantalla. Simplemente para conocernos más. Yo hoy voy a plantear otra ecuación en forma segmentaria. Cuidado, tómense el tiempo para pensar, porque lo que voy a empezar a poner ahora son algunas trampitas. O sea, vamos a tener 2x sobre 5
más un tercio Son más intensos estos ejercicios, chicos, ¿eh? más, vamos a poner 3 medios, o sea 3i sobre 2, igual 1. Heavy, como dicen los chicos ahora. Está No heavy. es tanto, che. ¿Te parece que elija a alguien de la lista del chat? Dale, Así elegí no- a alguien y sin ningún Así problema. no todo, porque si no siempre están contestando los mismos. Sí, dale. A ver, por ejemplo, Alexia. Alexia, ¿nos escuchás? Tómense tiempo para pensar, ¿eh? Igual ayudamos, cualquier cosa. ¿Nos No es escuchás? un examen. ¿Me escuchan? Sí, Alexia, Sí, dale. sí, te escuchamos. Ok. No, igual no estoy muy orientada. Bueno, no No, importa, tranqui. mirá, nosotros tenemos que la ecuación segmentaria de la recta, la voy a escribir acá al lado, es x sobre un número más y sobre otro número, tiene que ser igual a 1. Ok. Acá hay un problemita porque en esta primera fracción y en la segunda fracción no está sola la x, no está sola la y. Sí está igualado a 1, esa parte la cumple bien. Pero, ¿cómo podríamos reescribir esto, 2x sobre 5, para que nos quede x sobre un número? ¿Qué te parece que tendríamos que hacer ahí? Y si no, alguien puede ayudar, no hay ningún problema. Pedís ayuda para la x y asesora la de la y. ¿Te parece? Bueno. Bueno, a ver, ¿quién ayuda a Alexia? ¿Cómo quedaría la primera parte? ¿Cómo quedaría este 2x sobre 5 para que podamos llevarlo a algo parecido a esto, a x sobre un número? ¿Cómo escribimos? ¿X sobre cuánto? X sobre 5 medios. Muy bien. ¿Por qué 5 medios? Porque, mira Alexia, el problema que nosotros tenemos acá viene dado porque hay un 2 que está multiplicando a x. Y lo que no me molesta es tener x sobre 5, que es lo que estoy escribiendo acá. Ahora, ¿cómo hago para escribir este 2 debajo de la x? Porque tiene que venir aquí, debajo de la x, pero que tampoco modifique la expresión, sino que sea lo mismo. Recién habíamos hablado de que si yo a una fracción está dividiendo, la tengo que invertir y pasa multiplicando. Entonces fíjate que si nosotros acá escribimos sobre 5 medios, x sobre 5 medios, x está dividido por 5 medios, que es exactamente lo mismo que expresar que x esté multiplicada por la fracción que estaba dividiendo invertida, por 2/5. ¿Se comprende? Sí. Bueno. Sergio, ¿puedo dar otro tip de secundaria? Vamos a ver, si querés esperar a ver si ella puede responder la segunda parte que le tocaba y después sí no hay problema, Karina. Dale. ¿Cómo Una quedaría manera como... ahora 3i sobre Ajá. 2? Y después sí lo hacemos, dale. Dale, dale. De la misma Y manera, ahí Alexia. sería i sobre 2 sobre 3. Perfecto. I sobre 2/3 igual a 1. Claro. Y ahí ya tenemos nuestra ecuación de la recta de la forma segmentaria. Ahí ya podemos identificar que este numerito, 5 medios, es el valor de A. Y que este numerito, 2/3, es el valor de B. Y ya está. Ahora sí, Cari, no sé qué era lo que ibas a decir. Si querés, poné algo en blanco. ¿Dale? O la misma. No, dale, dale. Para no rayar ahí, digamos. Escribimos la misma de recién. ¿Lo mismo que estaba, 2x sobre 5? Sí, o cualquiera que inventes. No, dale. Cuando tengan números acompañando a la X o a la Y, que estén molestando y quieran liberarse de eso, ahora cambia de color. Pobre Sergio, lo mandoneo. Sí, la verdad. Mi señora hace eso. Cambia de color. Entonces, lo que hacemos es dividir arriba y abajo, o sea, el numerador y el denominador, por el que está arriba. Entonces,
vos tenés 2x. Ese 2 lo divido por 2 y el 5 lo divido por 2. Entonces 2 dividido 2 se me va. Hacelo como una flechita al 2 y al 5 y pone dividido 2. Esa cuenta mentalmente la hacen, ¿no? No es necesario que la escriban. Y en el 3i sobre 2 dividís por 3, que es el que te querés sacar de encima hablando en criollo, ¿no? 3 dividido 3 y 2 dividido 3. Eso en su mente. Entonces, el 2, 2 se te va, tachás, el 3, 3 se te va, y ya estaría. O sea, arriba y abajo dividís por el que está arriba. Y esa sería otra manera, ¿no? Y si no, lo que dijo Sergio recién, el número que está arriba, el 2, pasa, y acá lo digo lento, pasa al denominador del denominador. El 2, aquel verdecito, pasa al denominador del denominador. Como 2 pisos abajo, digamos, si fuera un edificio. ¿Queda claro? ¿Se complica más? Ah, bueno, entonces no dije nada. Hacemos otra más, Sergio, a ver si lo hacen mentalmente. Sí, ahora voy a hacer otra en donde voy a cambiar algunas cositas. Dale, dale. A ver si sale directo. Cada uno sí está bien, tome el método que quiera, ¿sí? Estoy borrando espacio para no borrarme todo. Dale. Ahí pasé mal. No importa. El objetivo es que la X y la Y queden solitas, ¿sí? Que no tengan números adelante. Que el número 1 sea el de adelante. Bueno, vamos a poner otra que diga así. Vamos a dejar ese 2 como está. (2x sobre menos 3 menos y sobre 4 igual 1. A ver qué opinan. ¿Cómo hacemos para expresarla en la forma segmentaria? Quedaría menos 3 medios de X No. y de Y, ¿no? Decilo bien, Florencia, porque Si la lo idea la decís bien, tenés, sí, pero... yo creo que vos... X menos 3 sobre 2. ¿Te está faltando algo? Tibio, tibio. Ay, El profe no va a me doy escribir cuenta. X y Mirá, después... El signo negativo no ¿te tendría que acuerdas ser lo que vos me signo? dijiste, Florencia? Vos me dijiste X menos 3 sobre 2. Yo lo escribo así. Y eso no es lo que vos quisiste No. decir. No. Por eso. X sobre Ahora sí, ¿ve? X sobre... menos 3 sobre 2. Bien. Bien. ¿Qué pasó Ahí con está. el 2? Estaba multiplicando la X y otra vez pasa al denominador del denominador, como dijo Karina. O mejor dicho, lo pasamos como denominador del menos 3 que teníamos abajo. ¿Está? Sí. ¿Y cómo hago la segunda parte? Y quedaría menos Y sobre 4. Pero Queda igual. recuerden que la forma segmentaria es X sobre A más Nada Y más. sobre B igual a 1. O sea, yo si la estoy escribiendo en forma segmentaria, acá estoy obligado a poner un más. Y entonces, Paréntesis. bueno, pero ¿y qué hago? ¿Puedo poner o no poner paréntesis? Lo mismo. ¿Qué pasa con este signo menos? Ahí Valen Gómez dice Y sobre menos 4, Sergio. Muy bien, muy bien. Y sobre menos 4 igual a 1. Lo explico de otra manera también. Teníamos muy bien X sobre menos 3 medios, para ver de dónde sale esto, ¿no? Aquí tenemos un signo menos. Lo quiero poner más, entonces voy a adoptar lo que alguien dijo por ahí, paréntesis. O sea, poner menos Y sobre 4. Eso estaba bien también. Pero todavía no llego a tener esta expresión, porque fíjense que Y tiene que quedar positivo, y abajo de Y tengo que tener un número que puede ser positivo o negativo. Tener escrito menos Y sobre 4
significa que puede ser, este signo lo puse mal. Ups. Puede ser menos i, y todo sobre 4, o también podría ser i sobre menos 4. Como nosotros necesitamos que i nos quede positivo, adoptamos esta expresión, y entonces lo expresamos como más i sobre menos 4. Y esto que tenemos aquí es la forma segmentaria de la ecuación de nuestra recta, que corta al eje X en el valor A igual menos 3 medios, o sea, menos 1,5, es un valor exacto, o B, y en B igual menos 4. Esa recta tiene pendiente positiva o negativa, es creciente o decreciente. Los resúmenes de fórmulas, chicos, A y B tienen el mismo signo. Resumen de fórmulas, Esta Decreciente. semana, Decreciente. claro. Habíamos dicho, sí, ¿se acuerdan? M igual menos B sobre A. O sea que la pendiente es igual a menos. B vale menos 3 medios. Vamos a poner menos 3 medios. Dividido A, que vale menos 4. Dentro del paréntesis tengo menos dividido menos, que no da más. Por lo tanto, el resultado seguro que es negativo. Entonces ya sabemos que la pendiente es negativa. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto es 3 medios dividido 4? 3 octavos, menos 3 octavos. Muy bien, menos 3 octavos. Perfecto. Bien, ese es el valor de la pendiente. ¿Hasta ahí llegamos? Mañana miércoles es feriado nacional, mañana no vamos a tener clase. Vamos a pasar directamente al jueves a las 8. Y ahí vamos a avanzar a partir de acá, de esto que dejamos. Recuerden entonces, para los que no estuvieron al principio de la clase, que hay clase de consulta el viernes a las 9:30 con Karina. Ustedes, esta comisión, va a tener clase de consulta conmigo o con Karina. Y los chicos de la tarde van a tener clases de consulta. Los chicos de la tarde no, perdón, los chicos de Tocho y Fabián van a tener clases con ellos, en los horarios que ellos les van a indicar, en el lugar también de Zoom que ellos les vayan a pasar. Karina les va a pasar el ID y la contraseña el jueves para que ustedes el viernes puedan ingresar.